RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Noche de verano en Madrid. Un hombre de unos 20 años, llamémosle Arturo, sube a la casa de su amigo Lucas en el barrio de Tetuán. En un momento dado, Arturo y Lucas comienzan a discutir. Forcejean. Arturo coge un cuchillo, apuñala a Lucas y se va. Pero esperad, esto no es un true crime. Bien, buenos días. Vamos a proceder a celebrar juicio oral en relación a la causa que se sigue ante el Tribunal del Jurado. Han pasado 2 años de aquella noche. Estamos en una sala de juicios de la Audiencia Provincial de Madrid. Viene usted aquí como acusado. El juez explica a Arturo sus derechos. Tiene derecho a guardar silencio. No tiene obligación de decir verdad. Arturo ya sabe que ese magistrado no va a decidir si es o no culpable. Tiene derecho a conocer la acusación, de qué se le acusa. Les corresponde tomar esa decisión a las 9 personas que tiene sentados frente a él. El Tribunal del Jurado. ¿Por qué hay juicios con Tribunal del Jurado en España? ¿Cómo son? ¿Puede un grupo de personas sin conocimientos jurídicos juzgar a otra con garantías? Me llamo Juanjo Cubero, soy periodista de Radio Nacional y con su venia señoría, creo que esto merece una explicación. Bien, pues ahora ya tendrá ocasión de explicarse. ¿Puede sentarse? La ley del jurado cumple 30 años este 2025. La norma nació con la idea de acercar la justicia al ciudadano, pero, paradójicamente, es la propia institución la que sigue siendo bastante desconocida. La idea de este podcast es diseccionar un juicio de este tipo. Para ello vamos a apoyarnos en el caso de Arturo y en los testimonios de profesionales que llevan años trabajando con tribunales populares. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal para cuestiones previas. Mi primer contacto con el procedimiento de jurado... Elena Contreras es fiscal desde hace 35 años. Era un delito contra la vida de las personas que... Es la coordinadora del servicio de jurado de la Fiscalía Provincial de Barcelona. Y nos dedicamos, pues, en exclusiva, casi... Ha participado en más de 100 juicios con Tribunal del Jurado. A asuntos que van a acabar en juicios celebrados ante un tribunal popular. Muchas gracias, señor fiscal. Tiene la palabra la señora letrada para alegaciones. Al lado del fiscal se sientan los abogados, el de la acusación particular, si lo hay, que defiende a la familia de la víctima, y el abogado de la defensa. Soy abogada en Talavera de la Reina, en Toledo. Susana Soto tiene experiencia en ambos casos, porque ha ejercido como abogada de la acusación y también de la defensa en 6 juicios con jurado. 4 defensa, 2 acusación. Muy bien, muchas gracias, señora letrada. Bien, vamos a proceder al interrogatorio. Sentado junto a su abogado está su cliente, el acusado. Vamos a hacerle preguntas. Y en el centro de la sala, el juez. Soy juez por oposición desde hace 39 años, 10 meses y un día. David Cubero es juez de la Audiencia Provincial de Madrid. Soy uno de los magistrados que más juicios por jurado celebra, pero no tiene ningún mérito, simplemente estar más tiempo que los demás, ¿no? Bien, ahora para que los señores miembros del jurado lo entiendan, procede un... Y a la izquierda del juez tenemos a los miembros del jurado. ¿Cómo han llegado ahí? Bueno, lo que es innegable es que hay un componente muy importante de suerte. Para algunos buena, para otros, por lo que veo en algunas caras, no tanto. Cristina Díaz tiene 54 años. Trabaja como inspectora de autobuses y es una apasionada del deporte. Su rutina se vio interrumpida hace unos meses cuando formó parte de un jurado. Todo comenzó una mañana de noviembre con un susto. Me llegó una carta certificada que la recogió mi portera y piensas pues que te ha puesto alguien una denuncia o algo así. Entonces me llegó una carta que al final del 2022 diciéndome que en el 23 y en el 24 podía ser parte de un jurado popular. Su nombre había sido uno de los elegidos en un primer sorteo que se hace cada 2 años entre todo el censo electoral de su provincia. Yo no sabía ni que existía esto, no tenía ni idea. Pensé, ¿esto qué es? No me lo puedo creer que me llamen para esto. Esa carta era una especie de aviso. A Cristina le podría tocar ser jurado en alguno de los juicios que se iban a celebrar en su provincia en los 2 próximos años. Podría. Todavía no había nada seguro. Yo pensaba que esto ocurría en Estados Unidos y en las películas. Y entonces de repente pues y dice que se lo tienes que contar a tus jefes, bueno, un poco si trabajas, tienes asistencia obligatoria. Y yo en aquel momento, en el 22, a finales del 22, se lo conté a mis jefes, pero no le di más importancia.
porque durante el 23 no me escribieron. A Cristina ya casi se le había olvidado toda esta historia del jurado cuando volvió a llamar al cartero. Había habido un segundo sorteo entre todos los que recibieron ese primer aviso y a Cristina le había vuelto a tocar. En febrero así del 2024 me llegó una carta también diciendo que había sido seleccionada para un jurado popular y que me tenía que presentar el día 22 de abril. Allí sí o sí. Cristina tenía una cita en la audiencia provincial el 22 de abril, pero antes debía acreditar que cumplía los requisitos para ser jurado. Tenías que completar una documentación que estaba muy bien explicado cómo hacerlo. Hay unas cuantas circunstancias que te lo impiden. Por ejemplo, no saber leer o escribir, trabajar como abogado, como policía, tener algún interés en esa causa concreta. La lista es bastante larga, la verdad. También algunas situaciones te pueden servir de excusa, como ser mayor de 65 años o tener familiares a tu cargo. Cristina no alegó. Yo pensaba que el jurado popular no tenía que existir, creo que lo tenían que hacer profesionales y lo tenía muy claro, pero a mí cuando me dije, bueno, pero ya que me dan esta oportunidad, sí que quería, me apetecía. Y llegó el 22 de abril, el día de la cita en la audiencia provincial. Cristina se presenta a los juzgados. Allí la reciben las funcionarias de la oficina del jurado. Son muy amables y muy cercanas. Y conoce al resto de personas, en su caso unas 24, que han sido seleccionadas para este juicio. Nos pusieron en una sala y ahí pues nos pusimos a hablar de esto que es, a ver qué pasa. Y había gente que sí que estaba interesada. Y aquí, otra vez, el azar. Tras un nuevo sorteo, el tercero ya, Cristina queda incluida en el grupo de 11 personas, 9 titulares y 2 suplentes, que pueden ser miembros del jurado. Queda un paso más. Había gente muy seria, muy seria, muy seria. Queda quizá uno de los momentos más interesantes de todo el proceso y también el más desconocido. Estas 11 personas, estos 11 candidatos a miembros del jurado, tienen que entrar uno a uno a la sala y sentarse a responder las cuestiones que les formulan fiscal y abogados. Hay muchísimos nervios, pero yo tenía muchas ganas en participar. Entonces yo quería que me cogieran. Pero es verdad que no sabes qué va a pasar, qué te van a preguntar, eso impone, ¿eh? Una especie de entrevista para conocerlos mejor. ¿Cuál es exactamente el jurado que queremos? Gente inteligente que escuche las instrucciones y considere las pruebas. Chiflados. Gente a la que pueda persuadir de que se tire por un puente. Y digo que este es un momento interesante porque, a ver, esto no es Hollywood, pero las partes, acusación y defensa, quieren un jurado favorable. En esa entrevista pues te vas dando cuenta de qué preguntas hacen las defensas, qué preguntas hacen los fiscales para, digamos, intentar ver de qué pie cojea ese candidato a jurado, ¿no? David Cubero es el juez. Pensemos, por ejemplo, si tenemos un asesinato xenófobo. A lo mejor el abogado del acusado que mató a otra persona por motivos xenófobos pues va buscando personas, digamos, que de alguna manera sean más próximos ideológicamente a su cliente, ¿no? Y al contrario, en ese caso la Fiscalía, la acusación particular, ese perfil justamente lo descartaría, ¿no? Acusación y defensa pueden rechazar a 4 candidatos cada uno. Elena, ¿lo recordáis? Es fiscal. Me interesa el nivel de estudios, porque en principio no es un prejuicio, pero considero que la tarea de votar, discutir, deliberar y motivar tiene una cierta complejidad intelectual. También me interesa el entorno en el que viven. También me puede interesar la percepción que tienen de la Administración de Justicia, cómo reaccionará si finalmente se le dice que forma parte de un tribunal de jurado. Susana, ya sabéis, es abogada en Castilla-La Mancha y tiene por lo menos un par de reglas claras. Bueno, la primera es no seleccionar a nadie que te está diciendo con sus respuestas que no quiere estar ahí. Y luego para mí otro criterio a tener en cuenta es personas excesivamente informadas. El cuñado, que de todo sabe. A mí esas personas me parecen peligrosísimas. Primero, porque tienen capacidad de arrastrar y segundo, porque a veces por no escucharle le acabas dando la razón. Pegatinas. ¿Alguno lleva alguna en su coche, camión, caravana? Levanten la mano. ¿Y qué pone? Las palabras exactas, por favor. La mía pone tolerancia. De todas maneras, tampoco esto es América, en que allí las elecciones del jurado son casi infinitas, aquí no, solo podemos recusar a 4 personas, entonces las posibilidades que tenemos de configurar un jurado ideal pues son muy limitadas. Matrícula de honor a bordo. A Cristina no le hicieron demasiadas preguntas. Me preguntaron
que si tenía tiempo libre, que a qué me dedicaba y que si me apetecía participar. Ni acusación ni defensa rechazan a Cristina y el jurado queda constituido. 9 titulares y 2 suplentes. Todos juran desempeñar fielmente su función y comienza el juicio. La verdadera cita de ese 22 de abril. Éramos unas cuantas mujeres de mi edad. Había un empresario, había una enfermera, había una psicóloga. Por cierto, no lo he dicho. Cristina y sus compañeros tenían que juzgar un delito contra la vida. Una persona había matado a otra, como el caso de Arturo. Bien, ahora para que los señores miembros del jurado lo entiendan, procede un trámite que es el de las alegaciones previas. Estamos otra vez en la sala de juicios de la Audiencia Provincial de Madrid. Nos habíamos quedado con la cara de susto que tienen algunos de los miembros del jurado. No es para menos. Te acaban de seleccionar, estás en un entorno desconocido y tienes enfrente a una persona acusada de haber matado a otra. Se va a informar al tribunal del jurado de cuáles son sus pretensiones, ¿no? El juez les tranquiliza. Una especie de introducción. Y les adelanta las fases del juicio. De qué es lo que se va a ver en estos días y cuál es la pretensión de cada una de las partes. El jurado va a escuchar por primera vez de qué se acusa a Arturo y en qué se basa su defensa. En España el Ministerio Fiscal es un órgano del Estado. En nuestro primer alegato sí que tenemos una buena oportunidad de presentarnos porque el fiscal es muy desconocido. Tiene como misión defender la legalidad y el interés general. Luego les podemos hacer un resumen del caso, es decir, qué hechos vamos a intentar probar. Determinar si el acusado mató con intención de hacerlo. Y luego les hago unas reflexiones también a qué pueden preguntar, a qué pueden anotar, todo para que ellos se sitúen y sobre todo se tranquilicen. Están o pueden estar muy nerviosos y muy desubicados. Están ustedes plenamente capacitados para ello, porque no se les va a pedir una valoración jurídica. Acusación y defensa coinciden en que este primer alegato es trascendental. Para la primera impresión no hay segundas oportunidades. Bueno, a mí me parece el momento más importante en el sentido de que no vas a tener otra oportunidad de captarlos. Cuando tú empiezas a hablar, el acusado ya ha entrado en sala, con lo cual se ha llevado todo el protagonismo. Señora letrada. Sí, con la venia. Ustedes... Tú ya puedes empezar a ver la cara de pavor. Ahí es un momento muy difícil. Así que te toca llevarte a ti todas esas impresiones que las depositen en el abogado. Incluso ahora se habrán quedado un poco tranquilos porque sé que había cierto temor al ver al acusado, pues como ven es una persona normal. Y dar un golpe de efecto, ¿no? Diciendo que lo que ha ocurrido, lo que se va a juzgar es el acto más horroroso que un ser humano puede hacer contra otro. Y para mí la pena más grave debe ser el que acaba con la vida de otro. Y entonces ahí yo creo que ya les desconciertas un poco en el sentido que dicen, madre mía, pues como esta sea la abogada de la defensa, este hombre ya está muerto, ¿no? Y que todos tenemos derecho a una defensa y que... Pero claro, ahí viene la segunda parte, ¿no? Ustedes también aquí tienen un papel muy importante, van a juzgar, es una responsabilidad, porque si nosotros estuviésemos sentados donde hoy está este señor, nos gustaría que fuésemos juzgados de una forma justa. Y para ser juzgados de una forma justa necesitamos comprender todos los extremos que se van a poner en escena. Muy bien, muchas gracias, señora letrada. La Fiscalía, que ya sabéis, en este juicio actúa como acusación, esgrime que Arturo mató a Lucas. Tras apuñalarle repetidas veces... La defensa argumenta que Arturo le acuchilló una vez y que lo hizo en legítima defensa. No había ninguna intención de matar. La causa de la muerte, según la abogada, es que un testigo le sacó el cuchillo y por eso se desangró. Y ya les digo, quedará aprobado a lo largo de la vista. Estos son los puntos de partida. Ahora se ponen sobre la mesa las pruebas. La fase más importante del juicio. Declara Arturo. ¿Acudió usted al domicilio de la víctima? Sí. Declaran los testigos. Como tal testigo tiene obligación de decir la verdad ante los tribunales. Entre ellos un compañero de piso que extrajo el cuchillo clavado a Lucas. ¿Jurado promete decir la verdad? Declaran los policías que detienen a Arturo. Pues intentan salir por la parte de atrás. Psiquiatras. Sabía lo que estaba haciendo y lo quería hacer. Forenses. O suponiendo que no se hubiera sacado el cuchillo, esta persona hubiera fallecido igual. En nuestro criterio, sí. En este punto el jurado ya está completamente metido en su papel. Bien, señores miembros del jurado, ¿alguna pregunta? Muchas preguntas. La gente se toma muy en serio, ya que me ha tocado marrón, vale, de acuerdo, yo no quería, pero chico, ya que estoy aquí, pues voy a hacer las cosas bien. Le preguntan si de alguna manera se podría extraer resto de ADN del cuchillo o del mango. Toma notas, hace preguntas muy interesantes. Yo, en general, mi experiencia, digamos, de sentido es que la gente responde. En la prueba se viven quizá los momentos más difíciles. Ver a la madre del fallecido fue lo más duro.
Ahí es donde te das cuenta de que no estabas en una película. También se ven imágenes que cuesta olvidar. Sí, no es necesario. Que no la quiera ver, que no la vea. Agradables no son, pero... El paso de los días estrecha la relación del jurado. Tomábamos café todas las mañanas en la audiencia provincial, en una cafetería que íbamos una hora antes, desayunábamos todos juntos y luego entrábamos. Hacemos un breve receso de el tiempo que sea... Íbamos todas las mañanas, nos convocaban a las 10 de la mañana y no sabíamos a qué hora salíamos. Hubo días que salimos a las 12, hubo días que salimos a las 3. Bueno, pues ha terminado la sesión en el día de hoy. Dejaban una sala y ahí comentábamos lo que habíamos escuchado. Y no nos íbamos hasta que nos iba todo el mundo. ¿Cuánto pagaron? Menos de 70 euros por día. La fase de la prueba en el juicio de Arturo ha terminado. Se ha hablado mucho de un vídeo. Tanto Arturo como un testigo han declarado que Lucas, el fallecido, le había enseñado a Arturo unas imágenes en el móvil antes de discutir. En ellas aparecían manteniendo relaciones sexuales Lucas y María, la pareja de Arturo. Ahora daré, para que lo entiendan los señores miembros del jurado, daré la palabra al Ministerio Fiscal para conclusiones. Entramos en la tercera fase del juicio. Con las pruebas ya sobre la mesa, las partes vuelven a intervenir para confirmar si mantienen las conclusiones que hayan presentado en un principio. El fiscal va a exponer qué es lo que pretende sin más. La acusación de la Fiscalía sigue en pie. Y reitero la pena de 13 años de prisión. Sí, con la venia, señoría, para modificar nuestro escrito de conclusiones provisionales. La defensa incluye un atenuante para que el jurado lo tenga en cuenta. Mantiene la inocencia de su representado, va a dar... Arturo acuchilló a Lucas, pero se encontraba en una extrema ofuscación tras ver el contenido del vídeo. Jurídicamente se arrebato obcecación que le lleva a apuñalar varias veces. No obstante, la causa de la muerte no es directamente el apuñalamiento por parte de mi representado. Acusación y defensa se remangan para convencer de sus argumentos al jurado. Es el alegato final. Señoras y señores miembros del jurado, que ha llegado el momento de decirles que estoy convencida de que el acusado es culpable. Clavó el cuchillo repetidas veces en el cuerpo de la víctima. Y empiezo a desglosar los hechos. El testigo extrajo el cuchillo sin que tal maniobra incidiera de manera relevante. Y hablar de la víctima. Mientras estaba tranquilamente en su casa. Quiero visibilizarla porque yo en ese momento la estoy representando, porque represento el interés de la sociedad. Me imagino que a todos les habrá quedado la duda, que aunque esa prueba es válida... Tienes que dar a entender al jurado que si lo tenemos muy muy claro, adelante. Pero que si hay la más mínima duda, no se puede condenar. O si hay la más mínima duda, aplíquenme el hecho favorable. Muchas gracias, señora letrada. Póngase en pie el acusado. Además de lo dicho por su letrada, ¿quiere usted indicar algo al tribunal del jurado? El acusado tiene la última palabra en el juicio. Muchas gracias. Visto para objeto de veredicto. Un acusado, más de 15 testigos, 5 días de juicio. Llega el momento clave. Me imagino que han descansado bien el fin de semana. Los miembros del jurado ocupan sus asientos y en su escritorio ya tienen el objeto de veredicto. El cuestionario, ya les explicaré punto por punto en qué consiste, ya lo tienen ahí. El objeto de veredicto es un cuestionario que se eleva a los jurados para que los jurados se pronuncien sobre ese cuestionario, indicando si consideran acreditado o no eso que se les plantea como pregunta y que expliquen a la hora de resolver los motivos por los cuales consideran no acreditado ese hecho. El objeto de veredicto fue sometido a su consideración. El juez elabora ese objeto de veredicto, ese cuestionario, con el visto bueno de la acusación y la defensa. Finalmente, el objeto de veredicto que ha resultado, ¿tiene alguna objeción, alegación que hacer al mismo? Ninguna, señoría. Pues el objeto de veredicto, por tanto, queda así zanjado. Me van a permitir que me ponga de pie porque... El juez se acerca al jurado para explicarle lo que tiene por delante. Las instrucciones de cómo tienen que deliberar. Y le recuerda algunas de las ideas que han estado sobrevolando durante todo el juicio. La presunción de inocencia, el principio de indubio pro reo, que quiere decir que en caso de duda razonable deben resolver a favor del acusado, y vuelve a tranquilizarlos. Deciden solo si los hechos están probados o no. No califican delitos ni dictan sentencias. El enfoque de cómo funciona un juicio por jurado es muy sencillo. Declaración de los testigos, declaración de los peritos, prueba documental, y sobre la base de esas pruebas que todos están viendo, se forma una convicción en los jurados. No deciden cuestiones técnicas. Aquello que nos ha dicho el Guardia Civil o el Policía Nacional tiene credibilidad. Aquello que nos manifestó el testigo
¿Es creíble o no es creíble? Y para eso yo creo que no hace falta una especial cualificación técnica. ¿El acusado Arturo se dirigió a la vivienda del fallecido Lucas la noche de autos? Entonces el Tribunal del Jurado tiene que contestar si sí o si no y el por qué. Una vez allí comenzaron a discutir, deliberan y votan. La discusión fue a mayores y Arturo le clavó un cuchillo en repetidas ocasiones. Y así se va desgranando toda la secuencia de hechos, pregunta a pregunta. ¿Fueron las cuchilladas de Arturo la causa primordial de la muerte de Lucas? Y en función de lo que van contestando, nos quedan unos hechos probados. ¿Fue la extracción del cuchillo por parte del testigo la causa primordial? Tiene que pronunciarse sobre el cuestionario y además explicar en el cuestionario por qué ha llegado a esa conclusión. ¿Arturo le apuñaló para defenderse? Tiene que motivar su decisión. ¿Actuó Arturo en el contexto de una situación de extrema ofuscación hasta el punto de no poder controlarse? No es como en el circo romano, ¿no? Pulgar para abajo, pulgar para arriba, no. Pulgar para abajo, pulgar para arriba, ¿y por qué? ¿Es culpable Arturo de la muerte de Lucas? El jurado no va a decidir si hay un homicidio o un asesinato, como tal. No, el jurado va a decidir cómo se mató a esa persona en función de las pruebas que se han practicado. Y en función de la respuesta que den al cuestionario, tendremos una consecuencia jurídica o tendremos otra. El jurado se retira a deliberar. No todos, solo los 9 titulares. Los suplentes no participan. Tienen a su disposición todas las pruebas y la transcripción del juicio. Nada de móviles, nada de internet. Incomunicación total hasta que lleguen a un veredicto. De repente es como decir, qué horror. Con toda la información que tienes, empezar a buscar documentación pero ya te digo, carpetas y carpetas y vídeos y DVDs y de todo. Y nada, pues empezamos la primera, ¿sabes? La segunda, así, lo que tardáramos. Son necesarios 7 votos para declarar probados los hechos cuando son desfavorables para el acusado y 5 votos cuando le son favorables. Hubo un momento que no avanzábamos y era un punto más importante. La deliberación puede tardar días. Si no hay acuerdo, dormirán en un hotel. Estuvimos una noche solo, una noche en hotel. Hay unos policías ahí contigo que además no puedes hacer nada, no te puedes ir a la habitación de otros, te quitan la tele, ¿eh? No tienes ni móvil, ni tele, ni nada. Cenamos ahí, solos en un salón, con la policía, y luego nos fuimos a las habitaciones. Y yo me acuerdo que yo dije, joder, ¿puedo subir y bajar escaleras? Y me dijeron que sí. Entonces había un policía abajo, y yo subía y bajaba las escaleras para hacer deporte. Y por la mañana, como no hay móviles ni nada, te van despertando la policía. Pero bueno, estuvimos una noche solo, ¿eh? La gente suele estar más. Cristina y sus compañeros tenían el veredicto listo en un día. En lo que delibera el jurado del caso de Arturo, vamos a hacer un poco de historia. Solamente se entiende la ley del jurado si se parte de durante muchos años. Nadie se atrevía a introducirlo. La ley del jurado cumple 30 años este 2025. Al magistrado Luciano Varela no le gusta decir que es el padre de la norma. Si acaso que fui el partero, ¿verdad? El juez atribuye todo el mérito al ministro socialista Juan Alberto Belloch, al gobierno de Felipe González y a los diputados y senadores que la respaldaron en 1995. Había mucho miedo a que fracasara la institución. Pero lo cierto es que fue él quien puso letra y música a una norma que preveía la Constitución de 1978 y que era necesaria para que España dejara de ser una excepción en Europa. Pero independientemente de estas dos razones, hay una razón teórica, ¿no? El funcionamiento de los juzgados, casi me atrevo a decir de los jueces, es objeto de una persistente crítica porque se considera que está muy separado del sentido común de la sociedad. Varela concibió la ley como un ensayo. Propuso para empezar que el jurado juzgara 2 tipos de delitos. Los que se consideraban muy simples, el homicidio es muy grave, pero en el fondo su estructura no tiene una especial dificultad. Por un lado, los más simples: homicidios, asesinatos, amenazas, omisión del deber del socorro y allanamiento de morada. Pero por su sencillez
en el enjuiciamiento. En el segundo grupo están los delitos que suponían controlar el poder político. Porque era algo que venía pidiendo una de las fuerzas políticas que colaboraba con el gobierno. Cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Con los delitos de corrupción, etcétera, ¿no? 30 años después, Varela haría borrón y cuenta nueva. La ley La Pobriña dio el resultado que podía dar. Redactaría una ley mucho más ambiciosa que, entre otras cosas, ampliara la lista de delitos. Yo la derogaría entera, pues lo mismo que haces con el producto que sometes a pruebas de laboratorio, lo de laboratorio ya terminó. El jurado del juicio de Arturo sigue deliberando. Recordamos que están incomunicados, sin móvil, sin internet y sin televisión. Es cierto que este no ha sido un caso mediático. No ha habido periodistas en la sala, ni tampoco en la puerta de la audiencia provincial. Pero, ¿qué ocurre con otros casos? ¿Cómo afecta al jurado estar deliberando con unos medios que no paran de sacar sus propias conclusiones? Es más, ¿puede un miembro de un jurado acudir a un juicio sin una idea preconcebida si el caso ha sido muy mediático? Bueno, eso es un problema muy serio, ¿no? El tema de los juicios muy mediáticos. Esta puerta que veis es la puerta de la finca familiar del padre de Gabriel. Claro, el jurado puede tener acceso a esa información. La ha tenido antes de saber que va a ser jurado. Pues eso no lo podemos evitar. Pero el interés que despierta el caso de Diana Quer es muchísimo. Son elegidos para el jurado. Se les recomienda que no miren internet. A ver, tampoco lo podemos prohibir, porque o aislamos a esas personas desde el primer día del jurado, lo cual es una barbaridad, o pueden tener acceso a eso. Hoy el crimen de Asunta centra todas. Lo que sí, que también lo que voy a decir es un poco polémico y difícil de abordar, es que quizá tendríamos que arbitrar los medios para evitar juicio paralelo mientras que se está celebrando el juicio por tribunal del jurado. Queremos hablar con el abogado defensor de Rosario Porto, porque... Por ejemplo, a mí una cosa que me parece esencial es que mientras que se está celebrando el juicio por tribunal del jurado, no se permitan entrevistas a personas que han participado en ese proceso. Ni a abogados, ni a fiscales, ni a testigos. Hemos puesto voz y cara al testigo clave en el asesinato de Isabel Carrasco. No es mía la llamada. ¿Estás seguro? Declarar un testigo en el tribunal del jurado y le están entrevistando en la calle. Yo creo que eso habría que tratar de evitarlo, pero no hay mecanismos legales para hacerlo, ¿eh? En primer lugar, felicitarles efusivamente y con toda sinceridad por el trabajo realizado. Estamos de vuelta en la Audiencia Provincial de Madrid. Resultado del veredicto, como sobre todo por la motivación. El jurado de Arturo ya tiene su veredicto. Muy bueno. Y por lo que indica el juez, está bien motivado. No hay contradicciones, las explicaciones son suficientes, es válido. Correcta y que no procede en absoluto su devolución. La portavoz del jurado se levanta. Seguidamente se va a proceder a la lectura del veredicto. Es otro de esos momentos complicados. Tiene al acusado enfrente. Bien, señora portavoz, accione el micrófono. La portavoz comienza a leer. Bien, respecto al hecho primero. Está aprobado por unanimidad. El hecho segundo. Aprobado por unanimidad. El hecho tercero. Aprobado por Yo procuro que ese momento sea lo más aséptico posible. Le decimos al portavoz del jurado, mira, hecho primero, probado, hecho segundo, probado, hecho tercero, no probado, hecho cuarto, digamos, todos sabemos a qué se está refiriendo, pero evita, digamos, yo qué sé, pues un momento súper tenso en ese acto de lectura del veredicto. En consecuencia, el jurado encuentra al acusado culpable. El juez trata de evitar ese mal trago al jurado y no le hace argumentar en público el porqué de la decisión, pero esas motivaciones quedan reflejadas por escrito. Este es un pequeño resumen. Queda probado que el acusado acuchilló en varias ocasiones a la víctima. Lo acreditó en el juicio un testigo, el compañero de piso de Lucas. Él se encontraba en la casa en ese momento y fue quien llamó a la policía y al 112. Que ya van de camino para allá, ¿vale? No cortes el teléfono, un momento. Queda probado que las puñaladas fueron la causa principal de su muerte. El jurado fundamenta su argumento en las actas de los forenses. Indican que las heridas eran mortales y que la extracción del cuchillo es, en este caso, intrascendente. Que la causa de la muerte eran el conjunto de las heridas, no una herida. Queda aprobado que el acusado se encontraba en una situación de extrema ofuscación. El jurado explica que Arturo entró en ese estado al ver el vídeo de su pareja manteniendo relaciones sexuales con Lucas. Entonces no sabía cuando fue a la casa que ese vídeo se había grabado. Las motivaciones del jurado son la base de la sentencia que el juez redacta y publica unos días después. El magistrado califica el delito y establece la pena,
Arturo es condenado a 10 años y 6 meses de cárcel por un homicidio con el atenuante de obcecación. Sí lo tienes claro, pero hay testimonios que te hacen dudar. Lo que pasa es que son testimonios. Luego las pruebas son las pruebas. Arturo es culpable, como también lo es el acusado en el juicio en el que participó Cristina. Para mí creo que, bueno, y para el resto creo que era un caso bastante fácil por todas las pruebas y por todo lo que había, toda la información que había. Queda disuelto el Tribunal del Jurado, de nuevo reiterando a los miembros del jurado, pero con toda sinceridad, el trabajo realizado, la buena disposición. Quien haya sido miembro de un jurado se ha dado cuenta que esto de impartir justicia no es nada sencillo. Hay gente que te dice que ha sido una experiencia durísima, que no querría volver a repetir. Hay gente que te dice si hay un turno para apuntarse porque les encantaría repetir. ¿Toda la experiencia? Mucho, y volvería a serlo. De los 11 que éramos, hubiésemos repetido fácil 7 u 8. Y al menos transmiten la percepción de que esto lo contarán, de que no es lo mismo juzgar tomándote un café, el caso que estás viendo en la tele del bar, a meterte en un juicio, valorar las pruebas, tener en cuenta todas las garantías. Porque yo pensaba que esto no tenía que existir. O sea, cuando dije, yo creo que esto tiene que hacerlo un profesional. Ahora he pensado que sí lo puede hacer la gente de la calle, pero sí que es verdad que tienen que tener cierto nivel de responsabilidad. Es verdad que estos dos juicios han sido relativamente sencillos. Los profesionales admiten que la labor se complica cuando son muchos los acusados y muchas las jornadas de juicio. Cristina no volverá a ser jurado, al menos durante los 2 próximos años. No le ha vuelto a llegar la carta, pero sigue teniendo una cita el 22 de abril. Pues nada, nos hicimos un grupo de WhatsApp, como que vamos todas las mañanas ahí a desayunar. Es muy difícil porque cada uno tiene su vida y éramos gente muy diferente. Pues que no nos íbamos a ver, pero que el 22 de abril íbamos a quedar en un sitio y nada, pues para vernos por lo menos una vez al año. Esto merece una explicación, es un podcast del equipo de audio digital de RTV Noticias. Este capítulo no hubiera sido posible sin la comprensión y el apoyo de Aitor Sánchez, el resto del equipo de audio digital y la ayuda de Antonio Moure, Eva Nardiz, Isabel Castro y José Manuel García. Muchísimas gracias y ya se pueden marchar.